Hermanos, una vez más, demos gracias al Dios Padre, al Dios vivo, que nos regala este nuevo y maravilloso amanecer. Vamos a continuar reflexionando en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para recibir al niño Jesús, al Hijo de Dios en nuestras vidas. Vamos a prepararnos en este caminar que debe ser un tiempo de meditación, de reflexión de la palabra de Dios cada día. Porque hoy sucederá el milagro que tanto esperamos. Porque hoy sucederán aquellas cosas que han estado lejos de nosotros por el pecado, por el mundo, la carne. Y hoy va a haber una gran manifestación del Dios vivo, del Dios Padre eterno sobre nuestras vidas a través de su amado Hijo Jesús y con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, viernes, nuestra Madre Iglesia hoy tiene como la memoria obligatoria a San Francisco Javier, presbítero. Hoy nos invita a reflexionar Mateo 9, del 27 al 31. Y tiene como citas complementarias Isaías 29, del 17 al 24. Aleluya. Y el Salmo 26. Que sea este el día para glorificar a Dios, para alabarle y para exaltarle. Vamos a orar en esta maravillosa mañana, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos ciegos, que no identificamos y no somos capaces de distinguir la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero sin embargo, a pesar de eso, el Señor quiere manifestarse día a día en nosotros. Padre, desciende sobre nuestras vidas. Desciende, Señor, sobre mi familia. Desciende, Padre, sobre mi economía. Desciende, Señor, sobre mis relaciones. En esta mañana, Señor, que se abran los ojos, Padres. Que podamos ver tu gloria. Que podamos ver, Señor, la luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad que marca nuestra vida desde nuestro nacimiento. Muchas veces, Padre, hemos adquirido esa tiniebla en nuestras vidas por el pecado, el mundo y la carne. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que escuchen nuestro clamor. Escucha nuestro grito, Señor. Yo sé que tú te conmueves cuando ves al necesitado, me ves a mí y ves a mis hermanos clamarte, llamarte, invocarte, Señor. Este es el día para pedir, Señor, que se abran los cielos sobre nuestras vidas. Este es el día, Señor, que declaramos hoy que termina la noche oscura y vendrá la luz eterna, la luz que ilumina los corazones, que ilumina la profundidad del alma. Hoy empieza el día de la alegría, porque termina la noche de la tristeza. Padre, en tus manos colocamos este día, Padre. Permite, Señor, que no nos detengamos a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades que padecemos, Señor, las limitaciones, Señor. No permitas que sean obstáculos para buscarte. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que de entrada o de salida te veamos. No permitas que de entrada no te veamos y que de salida tampoco. De una o de otra manera, Padre, que podamos aprovechar el momento. Que todo lo que escuchemos de ti, que todo lo que entendamos de ti,
Que todo lo que entre en mi corazón de ti, ese palpitar renovado en mi corazón por escuchar tu palabra, por ver tu presencia, por conocer tus milagros, tus proezas, verdaderamente me animen a caminar en medio de la oscuridad que tiene mi vida, a caminar en medio de la tiniebla a la cual he estado sometido durante mucho tiempo en mi vida. Es el día y es la hora que se haga el milagro, Padre. Vamos a detenerte en tu caminar. Permite que yo y mis hermanos, al clamarte, al invocarte, al postrarnos delante de ti, al pronunciar esas palabras maravillosas: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, te detengas en mi vida, Padre. Yo sé que tú lo vas a hacer, pero quieres que yo te grite, tú quieres que yo te clame, te busque, que yo persevere, Padre, que yo sea resistente a lo que yo quiero. Tú quieres ver brillar mi fe, tú quieres ver mi fe activa, mi fe en movimiento, Padre. Gracias, Señor. Padre, anima a mis hermanos en esta mañana para que su fe se active, aún en medio de la dificultad que tienen, de su parálisis. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de nuestro Dios dice amén. Hermanos, hoy las lecturas nos llevan a Mateo 9, del 27 al 31. Vamos a proclamar la palabra. Una palabra poderosa, te cuento. Que el Señor hoy viene a dejarse mover. Viene a dejarse detener en su caminar. Y se quiere detener en nuestras vidas. Aleluya. Mateo 9, del 27 al 31. Acompáñame en tu casa, en tu hogar. Sígueme en la lectura, por favor, para que juntos profundicemos en esta palabra. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Y contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Gracias, Padre, por esta palabra hermosa. Que sea ella llegando a la profundidad del corazón y liberándonos de toda cadena, de toda parálisis que nos da el mundo, la carne y el pecado. Amén. Hermanos, el título de esta enseñanza es: ¿de entrada o de salida recibiré mi bendición? De entrada o de salida recibiré mi bendición. En este tiempo de Adviento sería ideal, sería lo mejor que nos puede pasar recuperar nuestra vista. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿te consideras ciego? Yo me considero ciego. Hay muchas cosas en mi vida que no me dejan ver. Hay muchas cosas en mi vida que todavía están nubladas. Hay muchas cosas en mi vida que todavía están en oscuridad. Y cada día debemos de avanzar y caminar para acercarnos más a la luz eterna, a la luz perfecta que es Cristo Jesús, para que cada día ilumine la profundidad de mi corazón. Que uno a veces dice: pero ¿por qué yo hago estas cosas? ¿Por qué yo procedo así? ¿Por qué yo actúo así? Señor, ¿por qué tengo estos pensamientos de esta manera y de otra?
Porque todavía falta iluminar la profundidad de nuestros corazones, que se encuentran todavía ciegos con la ceguera. Porque el mundo nos adormece, la carne, el pecado nos adormece de tal manera que no vemos más allá. Solo delante del espejo de la presencia del Cristo vivo y resucitado podremos ir iluminando paso a paso cada día. ¿Cómo? A través de la perseverancia, a través de la insistencia, a través de la constancia y permanente búsqueda del Señor, inclusive cuando verdaderamente no siento nada, cuando verdaderamente lo que yo he anhelado siga igual, debo insistir, persistir y resistir con mis ojos puestos en aquel que todo lo puede. Amén. Estos ciegos verdaderamente no veían físicamente, de manera externa. Pero no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ahora vamos a ir al mundo espiritual. Muchos de nosotros estamos ciegos porque no permitimos que la luz perpetua, la luz perfecta ilumine nuestros corazones. A veces llegamos a la luz, llegamos a la iglesia, que Cristo es su cabeza. A veces llegamos a la palabra y la palabra quiere iluminar nuestro corazón, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y quiere iluminar nuestra voluntad. Y recibimos el resplandor de esa luz, pero nos tapamos la cara. Nos tapamos aquel lugar que no queremos que el Señor penetre. Y si nos toca ciertas partes del cuerpo, de nuestra vida, de nuestra esencia, la toca el Señor. Pero hay otras que nos resistimos que el Señor nos toque. Hoy la palabra Mateo 9, 27 al 31 nos trae un texto para conducirnos a la luz. De entrada o de salida, me dejo conducir a la luz. De entrada o de salida, recibiré mi bendición. Jesús entraba y salía de muchas regiones. Jesús entraba y salía de muchas poblaciones, entraba el Señor y salía. Muchos recibieron la bendición cuando el Señor iba entrando. Pero tal vez tú y yo estábamos desenfocados, estábamos distraídos cuando el Señor entraba. Pero cuando el Señor viene saliendo, ¡hey, despierta! ¡Hey, atento! Si ya de entrada, cuando el Señor entró a tu ciudad, entró a tu familia, cuando entró a tu región, cuando el Señor se movió en tu iglesia, en tu comunidad, cuando el Señor entró en tu situación diaria y no te diste cuenta que Él estaba, pero has visto el impacto que ha generado el Señor en tu región, has escuchado los testimonios de lo que el Señor está haciendo. Otros han visto y te han declarado con sus labios el poder y la autoridad de Dios en sus vidas. Y tú y yo estamos ciegos, estamos en tiniebla, en oscuridad. No dejes pasar la oportunidad. Ahora que viene de salida el Señor, aprovéchalo. Es tu momento. Esa fue la oportunidad que tenían estos dos ciegos. Imagínense, imaginémonos por un instante dos ciegos, hermano, siguiendo a Jesús. Dos ciegos que tuvieron la oportunidad de escuchar a través de los oídos naturales. Se abrió la ventana espiritual que tocó su corazón, movió sus entrañas. Aleluya. Y estos ciegos empezaron a seguir a Jesús. Miremos el escenario de dos ciegos. Dos ciegos que podíamos decir quién lleva a quién. Ninguno se llevaba porque ninguno puede ver el camino.
Pero tú y yo no encontramos el camino muchas veces. Pero si tenemos la certeza de que aquella voz que seguimos es la voz del Hijo de Dios, es la voz del enviado, del Mesías, del Salvador. Si Dios nos revela en el corazón y nuestro palpitar es tan fuerte y poderoso, no hay ceguera, aleluya, no hay tiniebla, no hay oscuridad que me impida seguir a Jesús. Porque mi mente, mi corazón está enfocado en aquel que movió mi corazón, aquel que trajo una nueva esperanza a mi vida. Y salieron estos dos hombres ciegos que la situación de ellos, si recordamos la palabra de Dios, lo llevaban al camino, la familia o los amigos para que recogieran limosna. Eran dos hombres que estaban destinados a morir así. Yo no puedo asegurarlo, la palabra no lo dice. Que tal vez nacieron ciegos o tal vez por un accidente quedaron ciegos. Yo no sé cuál es tu condición de ceguera por el mundo, el pecado y la carne. Yo no sé si naciste ciego, si el pecado nació contigo. Todos somos adámicos, pero también en el caminar de nuestras vidas nos vamos metiendo en una profundidad de mayor oscuridad. Nos vamos hundiendo en una tiniebla más profunda. Cualquiera que sea nuestra situación, hermano, miremos a estos dos hombres ciegos que no conocían el camino, pero eso que escucharon en su corazón, la vista externa estaba limitada, pero la vista del interior, del sentir poderoso, de lo cual fuimos creados para alabar, glorificar a Dios. Tenemos un chip interno en nuestras vidas que está alineado y se va a activar cuando abras tus oídos espirituales para conocer quién es el Hijo de Dios. Aleluya. Y empezaron a caminar, a seguir a Jesús. Qué hermoso. Dos ciegos empezaron a caminar, a seguir a Jesús. Dice, al retirarse Jesús de allí, ya Jesús había entrado y viene de salida. Lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Tal vez no lo puedo ver, pero tengo otro sentido que los voy a activar. El sentido de la visión no lo tenían, pero el oído y la garganta, la voz, la usaron para buscar aquello que necesitaban y anhelaban toda su vida. Aleluya. Jesús viene a iluminar nuestra vida. Viene a quitar la tiniebla, viene a quitar toda ceguera, toda parálisis, todo impedimento. Él lo viene a hacer, pero necesita que nosotros empecemos a activar nuestra fe. Hermanos, la palabra nos dice que cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron. Esto nos da a entender, nos da a comprender, hermano, con certeza razonable, de que lo siguieron por un largo camino. Había un gran gentío caminando con Jesús y estos ciegos caminaban detrás de la multitud, sin ver la multitud, sin ver el camino, pero veían el camino desde su corazón. Habían sido movidos por el poder de la misericordia de Dios. Se había levantado aquello que estaba paralizado, dormido en su corazón, que estaba postrado, que eran sus planes, sus proyectos, su futuro, sus deseos, sus anhelos, se habían muerto. Y hoy estos hombres se levantan a seguir a Jesús. Y la palabra nos muestra que fue por un largo camino. ¿Estás dispuesto a recorrer el camino? ¿Estás dispuesto a recorrer el camino para buscar tu bendición? ¿Estás dispuesto a recorrer el camino para aumentar tu fe? En la medida que estos dos hombres ciegos empezaron a caminar, en la medida en que dieron el primer paso y el segundo paso, su fe aumentaba, su fe empezaba a subir de nivel, su fe se volvía una fe activa, una fe eficiente, una fe que renovaba fuerza, una fe que daba ánimo, valentía, fortaleza, una fe
que decía, no importa que no veas el camino, aunque te tropieces 1,000 veces, sigue caminando, sigue avanzando, que aquel en el cual has puesto tu mirada te puede sanar, te puede liberar y te puede restaurar. Si tú estás convencido de eso, mi hermano, y estás viviendo hoy oscuridad o tiniebla, levántate, empieza a caminar, camina en fe. Un largo trayecto caminaron y en ese espacio fueron aumentando su fe. Y la palabra nos muestra muy hermosamente que empezaron a gritar, hermano. Le gritaban, no le gritaron una vez, le gritaban una y otra vez, aunque te quedes sin voz. Pero tienes que gritarle al Señor, tienes que pedirle al Señor para que por dentro se vaya formando en el nivel espiritual, vayas haciendo una nueva creación en tu vida. Tienes que crear en tu vida desde la fe lo que deseas, lo que anhelas. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús le preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Jesús está haciendo una pregunta de confirmación. Una pregunta de confirmación, de ratificación, que si estaban dispuestos a seguirle a Él en el camino, aunque Él estuviera esperando mucho tiempo más para su bendición. Ya ellos habían demostrado mucho. Ya ellos, con el hecho de salir a buscar a Jesús y caminar detrás de Jesús con su ceguera, y al gritar y aumentar su voz cada vez más, tenían un nuevo anhelo, un nuevo sueño. Ya sus ojos espirituales estaban abiertos, habían encontrado la luz. Y con la pregunta que le hace Jesús, era una ratificación de que la luz había llegado a ellos. ¿Creen que puedo hacer esto? El Señor no solo quiere que te acerques a Él. El Señor no solo quiere que te levantes de tu postración, sino que le sigas a Él. Y no solo que le sigas al Señor, sino que le creas al Señor. Porque el Señor te va a preguntar en medio de tu situación, ¿tú crees? A veces nosotros le decimos al Señor, pero Padre, ¿por qué me preguntas si crees? Si vengo domingo a la iglesia, te tiene que preguntar. Porque no Él no tiene que tener la seguridad de que tú crees. Eres tú quien debe tener la seguridad de que estás creyendo, y creyendo aumentas tu fe. Aleluya. Contestaron, sí, Señor. A una sola voz contestaron. A una sola voz, dos ciegos. Los dos ciegos somos toda la humanidad, que tenemos que contestar a una sola voz. Nuestra familia debe contestar a una sola voz. Sí, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Cuando pasamos por tinieblas, por dificultades, por angustia, cuando pasamos por enfermedades, el mundo vive ahora mismo sometido al COVID. Tenemos que preguntarnos, ¿tú crees que el Señor lo puede hacer? Tal vez el Señor no se ha pronunciado porque la humanidad no ha respondido a una sola voz. Señor, sí creemos que tú lo puedes hacer. Empecemos a unirnos, tú y yo, y digámoslo, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Y respondieron, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, yo creo en ti. Sí, Señor, yo confío en ti. Sí, Señor, ya no hay vuelta atrás. Caminaré detrás de ti toda mi vida. Amén. Y viene aquí un proceso importante. La insistencia y la persistencia es el resultado de nuestra fe. A veces queremos tener fe, pero no somos resistentes ni persistentes. El Salmo de hoy, el Salmo 27, nos hace exclamar y nos hace proclamar con anhelo y deseo profundo: el Señor es mi luz y mi salvación. Dile a tu hermano que está a tu lado: el Señor es mi luz y mi salvación. Hoy el Señor nos trae lo opuesto a la oscuridad que causa la ceguera, que es el pecado, el mundo y la carne. Nos trae la luz que nos ilumina para llevarnos al cielo nuevo y tierra nueva. El profeta Isaías, en Isaías 29, del 17 al 24, nos habla que en aquel tiempo se abrirán los ojos a los ciegos y verán
sin tinieblas ni oscuridad. Vendrá un tiempo, hermano, que serás iluminado. Pero tienes que caminar, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente para alcanzarlo. Dice la palabra de Dios muy hermosamente. Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así tal como han creído. El Señor va a hacer el milagro tuyo como tú has creído. Si creíste poquito, el milagro llegará parcialmente. Si creíste bastante, será arrasada tu enfermedad, será abierto los cielos en tu bendición de prosperidad, en tus relaciones. Amén. Quiero reflexionar de ese Jesús que se compadece. Ellos le pidieron, Señor, ten compasión de mí. Pero Jesús tuvo compasión de ellos. Dice la palabra de Dios, Jesús se compadeció de ellos. ¿Qué significa? Se conmovió, se condolió, se apiadó de ellos y se sensibilizó. Él quiere sensibilizarse, hacerse uno con nosotros, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, para levantarnos de toda postración. Para descubrir la luz, debemos de tener fe. Es el tiempo de Navidad, el tiempo de Adviento que viene hoy. Necesitamos activar nuestra fe. Vivir con una fe en medio de las dificultades. La fe tiene que activarse allí. No, Señor, sácame del problema y aumento mi fe. No, aleluya, eso no funciona así. Es ahí donde estás en tu dificultad, en tu problema. Es que tienes que aumentar la fe. Permitamos que renazca en nosotros una fe viva, una fe comprometida, una fe transparente y una fe enfocada en Jesús. Te invito en este tiempo de Adviento a incluirla en tu agenda la fe. Te invito a que hagamos presupuesto. Y en el presupuesto que hagamos del cierre de año, en esa planeación que todos hacemos llegando a final de año, incluyamos la fe. La fe se debe construir. La fe se edifica. La fe se eleva. La fe se fortalece. La fe se activa. La fe se renueva. Una fe que sea liberada, que no sea amarrada, esclavizada a lo que yo siento, a lo que me parece, sino una fe que se mueva con el poder del Espíritu Santo de Dios. Una fe atrevida. Los ciegos no estaban llamados para seguir a Jesús porque no veían por dónde iban, pero fueron atrevidos. Una fe espontánea. Nadie se esperaba que estos ciegos se levantaran y siguieran a Jesús. Haga algo diferente, haga algo extraordinario en esta hora para que tu fe sea creadora. Esta fe de los ciegos fue creadora porque empezó a crear y detuvo en su caminar al Señor. Y el Señor entró en la dinámica para que ellos fueran parte activa de la construcción de su milagro. Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, en este tiempo de Adviento. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que necesitamos la luz. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y solo tú, Señor, puedes iluminarnos, Señor. Tú eres la luz que ilumina nuestra ceguera, nuestra tiniebla, nuestra oscuridad. Padre, derrámate abundantemente en este tiempo, Padre. Que cada uno pueda descubrir, Señor, que necesitamos, Señor, reconocer y aceptar que estamos ciegos. Porque es la única manera, Señor, de que la luz venga a nosotros. Que esta palabra que hoy ilumine nuestros corazones, Señor, para ser nosotros dignos, Señor, con nuestra fe activa, con nuestra fe aumentada, con nuestra fe perseverante, con nuestra fe, Señor, creadora hoy. Empezamos, Señor, a caminar en tu dirección. Padre, y que aprendamos, Señor, que aunque tengamos que recorrer un largo trayecto en nuestras vidas, siempre tengamos nuestra mente, nuestra mirada en ti, Señor. Que tú te vas a detener, Señor, en el tiempo preciso para darnos la bendición que anhelamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de nuestro Dios dice, amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que sea esta palabra llenándonos con su poder y con su unción para que podamos reconocer verdaderamente que estamos ciegos, que estamos en oscuridad, en tinieblas, y que solo la luz de Cristo nos puede iluminar, y que hoy es el día para empezar a seguirlo y alcanzar nuestras bendiciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.